Conferencista. La charla del día de hoy, el título es Optimización determinística y heurística aplicadas en la ciencia de datos, caso de estudio personas con diabetes tipo 1 en Medellín, Colombia. Nuestro conferencista es Juan David Hoyos, él es ingeniero de control de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. En este momento está cursando una maestría, la cual ya está pues pendiente solamente de la defensa de su proyecto de tesis, la maestría de automatización industrial. Durante su maestría realizó una pasantía de investigación en el École Central de Nantes a cargo de los profesores Pablo Santiago Rivadeneira y Claude Mock para el estudio de modelos relevantes al control de diabetes tipo 1 y también tuvo la oportunidad de trabajar en un proyecto de visión artificial para el desarrollo de algoritmos de calibración en tomografía computacional en la Universidad de Delaware, a cargo del profesor Gonzalo Arce. Damos la bienvenida entonces a Juan David. Yo voy a cerrar mi micrófono y a dejar de presentar para ya que él tome la palabra. Gracias, Mónica. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se oye bien. Listo, profe. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta reunión hoy. Agradecerle primero a Freddy y a la profesora Mónica por el espacio de hoy y tener esos encuentros pues los días jueves. Y agradecerle también a Gabriel y a Isa por todos los tips que nos dan acerca del café, que es algo que tanto nos representa como colombianos. Antes de comenzar la charla de hoy, quisiera comentarles acerca del programa que es el Fondo Sapiencia. ¿Por qué les presento esta información? Esa actividad se encuentra dentro del marco de las actividades de transferencia de conocimiento. Yo estudié el pregrado y el posgrado, tuve la oportunidad de financiarme con este programa de la Alcaldía de Medellín y quisiera invitarlos a que los que estén interesados conozcan más sobre este crédito condonable que brinda la oportunidad, digamos, de financiar los estudios en educación superior. Ahora sí, comenzando la charla de hoy, el tema se llama optimización determinística y heurística aplicadas en la ciencia de datos. Caso de estudio, diabetes tipo 1 en Medellín. Mi nombre es Juan David Hoyos, soy ingeniero de control de la Universidad Nacional de Medellín, de Colombia, sede de Medellín, y estoy, como Mónica mencionó, preparando la defensa de tesis para el programa de automatización industrial. Mi director de tesis es Pablo Santiago Rivadeneira y mi codirectora es Mónica Vallejo Velázquez. También quería agradecer a la Clínica Integral de Diabetes por todo el tiempo y en especial al médico Alex Ramírez por toda su dedicación en el desarrollo de la investigación. Bueno, el día de hoy brevemente veremos una introducción al caso de estudio, el caso de estudio, cómo aplicamos la optimización en este problema, los resultados y algunas conclusiones. Finalmente, un espacio para preguntas o sugerencias. Bueno, introduciendo el tema, cada que el cuerpo humano ingiere alimentos, estamos consumiendo carbohidratos. La mayoría de alimentos contienen carbohidratos. Al ingerir carbohidratos, esto representa, en el proceso de digestión, pasa al torrente sanguíneo en forma de glucosa. ¿Para qué es la glucosa? La glucosa es esa energía que necesitan todas las células de nuestro cuerpo para funcionar. Sin ella no tendrían, digamos, la materia prima para sus funciones básicas. Todas las células de nuestro cuerpo requieren de una hormona llamada insulina, que ya veremos más adelante, para asimilar esta glucosa en sangre.
a excepción de las células del sistema nervioso, que este tipo de células no requiere de esta hormona para asimilar la glucosa en sangre. Bueno, la insulina, como les comentaba, es una hormona producida en el páncreas, específicamente en las células beta del páncreas, y es esencial para regular los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo actúa la insulina? En general, la insulina lo que hace es ser una llave para que la glucosa ingrese a las células de nuestro cuerpo y poder ser asimilada. Entonces, si por ejemplo esa es la curva de glucosa o si medimos su concentración glicemia, al inyectar insulina, lo que vamos a ver es una disminución en los niveles de glucosa o glicemia de acuerdo a la asimilación de la glucosa. Bueno, introduciendo el tema de la diabetes, en el 2014 se estimó que más de 280 millones de personas del mundo tenían esta enfermedad. ¿En qué consiste? Básicamente es un desbalance del control natural de glicemia en el cuerpo. Se caracteriza por una alta variabilidad. Existen varios tipos. La prediabetes, que no tiene, digamos, consecuencias a corto plazo, pero sí es un indicador de que se deben de cambiar los hábitos alimenticios. La diabetes tipo 2, que se da por diversos factores, pero digamos, eh, no fue el foco de la investigación. La diabetes tipo 1 se caracteriza eh, porque no hay una producción endógena de insulina, y la diabetes gestacional se da en, en el caso de embarazo. Entonces, en este caso nos enfocamos en la diabetes tipo 1. Quería compartir, por ejemplo, esta es la gráfica de un paciente sano, la curva de glucosa a lo largo de 7 días. Y esta es la curva de un paciente con diabetes tipo 1. Se caracteriza por alta variabilidad y otros problemas que veremos más adelante. Bueno, como les mencioné, es una enfermedad que se da por la pérdida de las células beta en el páncreas. Si bien todavía no hay una causa conocida, digamos lo más general, lo más común, es por factores genéticos, donde se da un proceso autoinmune y se atacan las células beta del páncreas. ¿Qué sucede? En este tipo de pacientes, entonces, existe una dependencia de insulina exógena. Se puede dar esta insulina exógena, hace la función de la insulina que se crea naturalmente, es un análogo de insulina, y se puede dar por bombas de infusión o por inyecciones, que es llamado insulinoterapia. Entonces surge una pregunta: ¿cuál es la dosis correcta para cada paciente? Ya que esto va a afectar el tratamiento del paciente. En este caso, por ejemplo, vemos una comida y un bolo de insulina. Cuando me refiero a bolo, es una inyección. Y podemos ver cómo alrededor de 2 horas después la glucosa permanece en niveles elevados. ¿Esto por qué se dio? Se dio por probablemente poca insulina y conllevó a un evento de hiperglucemia. La hiperglucemia está asociada principalmente a factores de riesgo en la salud, generalmente a largo plazo. Y en este otro caso vemos un caso donde se administró demasiada insulina y posterior a la comida el paciente tuvo un periodo de hipoglicemia,
la cual es mucho más peligrosa, ya que los factores de riesgo para la salud son a corto plazo y existen varios síntomas, entre ellos mareo, vómitos e incluso pérdida del conocimiento. Entonces, por lo general, se trata de evitar al máximo las hipoglucemias y prevenir las hiperglucemias. Entonces, ¿qué es lo que se busca generalmente? Se busca encontrar unos parámetros por paciente, caracterizar los pacientes. Por ejemplo, en este caso vemos una parte de un reporte de una bomba de insulina donde hay varios parámetros que son específicos para ese paciente, donde vemos, por ejemplo, la relación carbohidratos-insulina, que indica la cantidad de insulina para cierta cantidad de carbohidratos, la sensibilidad a la insulina está asociada a eventos, por ejemplo, de corrección en hiperglicemias y digamos, una referencia o un objetivo donde se quiere llevar los niveles a normoglicemia. Bueno, estos parámetros que vimos generalmente surgen de métodos empíricos. Se han propuesto diferentes alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es a partir del peso del paciente, determinar la dosis total diaria del paciente en unidades de insulina. Y con base en esa dosis total diaria, se pueden deducir otros factores como el que vimos antes, el factor de la sensibilidad a la insulina. Diferentes reglas se han propuesto en la literatura y todavía es un campo de estudio. Si bien estas técnicas funcionan bien, es importante aclarar que el peso no es el único factor que va a determinar la dinámica de la glicemia en el paciente. Es por eso que cuando se hace un modelo matemático, esto es precisamente lo que se busca, caracterizar el paciente. Este es el modelo propuesto, donde hay dos entradas, carbohidratos y insulina exógena. Este es su diagrama de bloques y el sistema. ¿Qué ventajas tiene? Es un sistema, o ventajas, no, o características, es un sistema por compartimentos, eh, es un sistema lineal afín. ¿Por qué es afín? Por ese término teta 1 que representa la generación de glucosa endógena menos el consumo de los órganos que no son dependientes a la insulina, como por ejemplo el cerebro o el sistema nervioso. Y una de las ventajas es que estos parámetros pueden ser asociados a parámetros fisiológicos en el paciente, como la sensibilidad o la relación carbohidratos-insulina que ya vimos anteriormente. Bueno, en este diagrama les presento el caso general y todos los elementos que interactúan. En el cuerpo principalmente interactúa la insulina exógena aplicada por medio de la bomba de infusión. Actúa las comidas tienen un efecto incremental en la glicemia. El fenómeno del alba es un proceso que se da naturalmente. El cuerpo, antes de despertar, digámoslo así, se prepara y en esa interacción de hormonas que hay en el cuerpo, también la glucosa, y, digamos, se ve afectada por por este evento. El ejercicio también tiene un efecto en la glicemia. Por lo general es decremental. Sin embargo, no es una variable fácil de medir. Si bien hay estudios y se están desarrollando, todavía son un campo abierto para la investigación. Y el estrés es otro de los factores que juega un papel en estas dinámicas, pero es incluso más difícil de medir.
Bueno, finalmente, entonces, tenemos el dato de salida mediante un sensor continuo de glucosa, un CGM, y se cierra el ciclo a través de un controlador. Ese es como la concepción del páncreas artificial que todavía se está investigando y, y hay diferentes propuestas. Muchas de ellas son basadas en modelo. Entonces, el controlador va a tener un modelo de referencia para comparar lo que está sucediendo en el sistema físico real con el modelo que tiene el controlador. Eh, ¿Qué sucede con la entrada de comidas? Hay una alta incertidumbre. ¿Por qué? Porque si bien se puede estimar una cantidad de carbohidratos mediante entrenamiento de conteo de carbohidratos, también existen aplicaciones hoy en día para intentar aproximar esta cantidad de carbohidratos por comida, es todavía muy incierta. Depende del contenido graso, depende de la cantidad ingerida. Entonces, son muchos factores que conllevan una incertidumbre. Bueno, ahora en el caso de estudio, eh, digamos, los datos que se utilizaron fueron mediante el simulador UAPADOA, donde se simularon 33 pacientes virtuales. ¿Qué característica tiene este simulador? Que fue el primer simulador aceptado por la FDA para, para probar nuevos tratamientos en diabetes mellitus tipo 1. Esto que conlleva que sustituyó las pruebas preclínicas animales para el test animal y se pueden probar estrategias de control mediante este software. Y con respecto a los datos reales, digamos, para llevar esto a la práctica, fue por medio de un vínculo con la Clínica Integral de Diabetes, quienes nos brindaron la información respetando todo el proceso de identidad y confidencialidad de los datos. Bueno, en el caso de los pacientes reales, pues existe un tratamiento diferente. Pues hay algunos problemas como desconexiones del sensor, ruido en la medición, eh, entre otros. Pero aparte de estos problemas, surge lo que les comentaba anteriormente sobre la entrada de carbohidratos, por ejemplo. Por lo general se redondea una cifra entera, 20, 10, 30. Eso pasa y pudo haber sido 23, 24 carbohidratos. Entonces existe la incertidumbre que les hablaba. Otro problema, en este caso, pudo ser una subestimación de los carbohidratos, donde solo se habló de un carbohidrato o un error de digitación en la bomba, ya que un carbohidrato no, digamos, el efecto que tuvo ese carbohidrato eh, en ese evento de hiperglicemia no corresponde a esta entrada. Y en ese caso el otro problema que existe es el tiempo donde se registra la comida. Muchas veces se registra la media hora o 45 minutos o incluso muchas veces también se registra antes. Entonces, como en ese caso, vemos que la glicemia comienza a subir mucho antes de que se registre la comida. Bueno, entonces existe un paralelo. Para ambos datos, pacientes virtuales y reales, debemos utilizar mínimos cuadrados para, digamos, encontrar el modelo que pueda expresar las dinámicas de glucosa. Entonces, ese es un problema que es para ambos datos. Y el otro problema de incertidumbre de la entrada de carbohidratos solo aplica para los pacientes reales.
Entonces se definió con respecto a la literatura y otros estudios que se han realizado un 15% de error en la cantidad de carbohidratos y 30 minutos eh, hacia atrás o hacia adelante en el tiempo de la comida. Entonces esto lo que nos genera es, si estas son 8 comidas, nos da un espacio para buscar, un espacio de búsqueda donde esas comidas pudieron haber estado, tanto en cantidad de carbohidratos como en el tiempo donde se aplicó el carbohidrato o donde se ingirió la comida. Entonces, esos dos problemas nos llevan a una optimización. Y brevemente, la optimización es un campo que se aplica en las matemáticas, estadísticas, ciencias empíricas, computación, marketing, economía y en muchas otras ramas. De qué trata? Consiste en la selección del mejor elemento con respecto a algún criterio de un conjunto de elementos disponibles, sea con o sin restricciones. Entonces, básicamente es un problema que se busca o maximizar o minimizar. Queremos encontrar la solución óptima para ese problema. Donde hay unas entradas que serían en este caso el mejor elemento y una salida, que sería el criterio. Entonces, con base a todos los elementos posibles, ¿cuál sería el mejor elemento o la mejor entrada para maximizar o minimizar esta salida? Entonces, aquí les traigo un ejemplo eh, cotidiano. Por ejemplo, si se quiere ir de la estación San Antonio, Medellín, a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, digamos, la ruta más corta sería una línea recta, ¿cierto? Pero debido a las restricciones, ahí empiezan las restricciones de las calles, la solución va a cambiar. Entonces, por ejemplo, ese criterio lo vamos a llamar la función de costo y depende de ese criterio va a cambiar la solución. Por ejemplo, si lo que queremos optimizar es el tiempo en ir desde el parque hasta la universidad, esta sería la ruta en automóvil, ya que tardaría 8 minutos. Hay rutas más cortas, pero esta sería la más rápida. Si lo que estamos buscando optimizar es distancia, entonces, y no nos interesa tanto el tiempo, podríamos tomar otra ruta eh, que está más cerca, así nos tarda un poco más de tiempo. Y pueden haber funciones de costo tan complejas como, por ejemplo, el combustible, la ruta que optimiza el combustible. Entonces, ahí no solo se tiene información del tiempo y distancia, sino que se debería tener información de la elevación del terreno y otros factores. Bueno, ya matemáticamente se podría escribir así, es minimizar o maximizar fx es sujeto a ciertas restricciones de igualdad o desigualdad. Entonces, ahí es donde surge la optimización clásica o la optimización determinista, eh, en donde hay un problema matemático que describe ese comportamiento y podemos a partir de operaciones teóricas y matemáticas llegar a la solución de este problema. Eh, por ejemplo, en este caso, si derivamos la función y encontramos los puntos críticos, podríamos encontrar, digamos, máximos locales o globales de la función. La optimización heurística, por otro lado, se ha pensado más para problemas complejos, donde no hay una solución, donde no es tan fácil llegar a esta solución. Eh, por lo general, NP duros. Entonces, existen dos tipos de optimización. La determinista o analítica, aquí les comparto este diagrama donde habla de los distintos tipos de optimización determinista que existen.
entre ellos la programación dinámica, la no lineal, la lineal. Y en la optimización heurística surgen también otros tipos de algoritmos o de métodos, algoritmos basados en trayectoria, basados en población, de los cuales se desprenden pues una cantidad de algoritmos. En este caso usamos programación lineal y algoritmos basados en población. Existen otros ejemplos como redes neuronales, lógica difusa, en la optimización heurística, y otros ejemplos como programación cuadrática o no lineal, o métodos basados en gradiente. Entonces existe un balance entre optimización determinística y heurística. ¿Qué pros y contras? Entonces, un pro de la optimización determinista es que garantiza soluciones óptimas, o al menos subóptimas de la solución. Mientras que la heurística, si bien puede encontrar una buena solución, no se garantiza que sea óptima. Otro pro de la determinista es que siempre encuentra la misma solución bajo las mismas condiciones iniciales. Esto es un problema, digamos, en la estocástica heurística, ya que debido a la aleatoriedad de los métodos para la misma condición inicial, pueden haber diferentes respuestas. Y una última ventaja es que tiene una mejor explotación. Explotación se refiere a la mejora de una solución existente en un vecindario corto a ella. Ahora, los pros de la optimización heurística, uno, por ejemplo, es que no está basado en gradiente, es decir, no requiere la formulación matemática del problema o el modelamiento del problema. Es rápido en problemas complejos, mientras que la optimización determinista suele llevar más tiempo en encontrar solución a esos problemas, o incluso no la llega a encontrar. Y una última ventaja es la exploración. En contraste a la exploración consiste en buscar soluciones alejadas a la solución existente, y por lo general se aleja del vecindario de la solución. Entonces, la optimización determinista se puede aplicar, por ejemplo, para problemas de mínimos cuadrados, para problemas de ajuste a la curva, y la heurística para problemas más complejos, como por ejemplo movidas en un tablero de ajedrez. Y existen otros tipos de alcances que combinan los dos, por ejemplo, Netflix en la recomendación de películas. Entonces él usa una máquina de soporte vectorial, que sería heurística, y un análisis principal de componentes, que sería determinista. Entonces, cuando se combinan estos métodos, también se logran buenas soluciones. Volviendo al caso de estudio, en la diabetes tenemos estos dos problemas. Entonces, para el caso de encontrar el fit en el modelo, ya que son parámetros finitos y son variables continuas, lo más recomendable es usar optimización determinista. Y para el caso de la incertidumbre de la entrada de carbohidratos, donde, por ejemplo, uno de los problemas con esta optimización es que es de variable discreta. Entonces, en problemas de variable discreta, la optimización determinista suele ser aproximada o no suele llegar a buenas respuestas, a diferencia de la heurística. ¿Por qué es discreta? Porque la comida se aplicó o 5 minutos antes, o 10 minutos antes, o 15. Esto es debido al periodo de muestreo del sensor. Entonces se utilizaron varias herramientas. En general, el toolbox de optimización de MATLAB, y también se desarrollaron algunos algoritmos
como el Gauss-Newton y el PEVIL, que es un algoritmo de aprendizaje incremental basado en población. Entonces, por ejemplo, si comparamos estos dos tipos de optimización, en la izquierda está la determinista y en la derecha la heurística, a diferencia, sale a brote la diferencia principal. En el método de Gauss-Newton hay que calcular la función de costo, el jacobiano y el hessiano. Entonces son, digamos, cálculos complejos que en problemas más complejos pueden llegar a tener problemas. Mientras que en el PEVIL es basado en una población y en probabilidad de encontrar la solución en un espacio. Este era un video, pero lo voy a omitir por tiempo. Listo, entonces se compararon varios métodos y en general la optimización determinista fue la que tuvo mejores desempeños en el fit del modelo. Entonces el proceso es el siguiente. Se usa una optimización variando los parámetros para encontrar los parámetros que representen la dinámica. Y posterior a eso, se utiliza un algoritmo genético para modificar la entrada de carbohidratos y mejorar también el ajuste del modelo. Eso se repite hasta converger a una solución y se tendrá finalmente una estimación final de parámetros y la entrada de carbohidratos. Aquí está el diagrama del procedimiento. Entonces, en pacientes virtuales, por lo general funciona muy bien, ya que no hay perturbaciones y no existe, digamos, este problema con la entrada de carbohidratos. Entonces, en general funciona muy bien. En este caso tenemos 3 días de identificación y 2 días de validación en rojo. Otro ejemplo. Los parámetros identificados están dentro de los rangos, digamos, fisiológicos de una persona. Y el ajuste de la curva en general es muy bueno. En algunos casos la validación no es tan buena, pero por lo general sí es muy buena en pacientes virtuales. En este caso comparamos estos parámetros fisiológicos que hablábamos, como la sensibilidad a la insulina y la relación carbohidratos-insulina, y son muy similares se obtuvieron resultados muy similares entre los reales que se definen en el simulador y los obtenidos por el modelo. También se hizo una prueba utilizando esos parámetros para un control en lazo abierto y en algunos pacientes funcionó satisfactoriamente. Ahora en pacientes reales, digamos, primero para comprobar el procedimiento formulado de corrección de carbohidratos, lo que se hizo fue tomar un paciente virtual y cambiar las entradas. Entonces, variar las entradas levemente en amplitud y en tiempo. Entonces, por ejemplo, en rojo se encuentran los carbohidratos modificados, en negro los reales y en azul, digamos, los corregidos por el procedimiento. Entonces vemos como también, además de pegarse a la curva, la azul a la negra, también las entradas, digamos, se corrigen no perfecto, pero sí con menos error al no haber cambiado ningún dato. En este caso, por ejemplo, en los pacientes virtuales también se hizo este proceso para comparar los parámetros del paciente, modificando la entrada y corrigiéndola. Y en la mayoría de parámetros fue mucho mejor al corregir las entradas. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos un paciente real en rojo sin corregir y en azul corrigiendo las entradas, y la mejora es notable. Este es otro ejemplo. Este es el modelo sin corrección de entradas y este es el modelo a corregir las entradas levemente, porque no es mucho el cambio, es 15% y 30 minutos. Entonces,
leves cambios en la entrada de carbohidratos pueden llevar a un buen desempeño del modelo. Haciendo estos cambios se obtuvieron resultados satisfactorios en pacientes reales, describiendo la dinámica de la glicemia, como pueden ver en los ejemplos. Y también se obtuvieron parámetros dentro de los parámetros fisiológicos de una persona. En este caso, si bien no se obtuvo una validación como en los pacientes virtuales, sí hay una gran mejoría al realizar el algoritmo de corrección. Y los parámetros como la sensibilidad a la insulina, la relación carbohidrato-insulina también se ven mejorados en este sentido. Este es un ejemplo particular donde este paciente tiene en la bomba configurada una sensibilidad de en promedio 55 miligramos por decilitro por unidad y una relación de carbo de 7,8. Con el modelo se obtuvo una sensibilidad de 57 y una relación de 8 gramos por unidad, lo que concuerda con los datos que están configurados en la bomba. Listo, como conclusiones, el modelo y método propuesto contribuyen en el desarrollo de técnicas de control basadas en modelo, como el control adaptable, óptimo, predictivo y robusto. Aunque hay diferencias notables en los resultados entre pacientes virtuales y reales, los parámetros conservan su rango entre los valores físicos reportados en la literatura, sin comprometer el desempeño del modelo. Se utilizaron algoritmos determinísticos para la optimización respecto a los parámetros del modelo y no convencionales para la corrección de la entrada de carbohidratos, como vimos anteriormente. La identificación de parámetros individuales en cada paciente permite la caracterización y puede llegar a ser una herramienta para la calibración de las bombas de infusión, acelerando el proceso de adaptación de la terapia insulínica en el paciente. Y muchas gracias por permanecer en la exposición, y si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias, Juan. Sí, hay unas preguntas aquí en el chat y después vamos a empezar por las preguntas que están aquí escritas y después abrimos el micrófono para que los otros participantes, si tienen inquietudes, puedan manifestarlas. Bueno, hay una pregunta del profesor Freddy. Dice, ¿cómo se puede cuantificar la variable de entrada relacionada con la alimentación? No sé si Freddy quiera explicar un poco más la pregunta o si la entiendes así. Bueno, ya dejo el micrófono para que Freddy también interaccione. Listo. Gracias por la pregunta. No sé si la comprendí bien. ¿Cómo se pueden clasificar las entradas? Hola. Hola, No, Juan, profe. te pregunto es, como es una entrada del modelo, ¿qué métodos o de qué manera están cuantificando esa variable de entrada? Pues la glucosa asociada a la alimentación, al consumo de alimentos. Ya. Esa entrada de carbohidratos se reporta en la bomba. O sea, cada que un paciente va a ingerir alimentos, reporta la cantidad de carbohidratos. Sea un entrenamiento por medio de médicos expertos y se entrena al paciente para que puedan contar los carbohidratos de forma precisa. Pero sin embargo existe la incertidumbre todavía en esa medida. Gracias, Juan. Gracias, profe. Bueno, por acá también hay una pregunta de María Paulina. Pues aunque Pablo le contestó, pues sería bueno que tú también le contestaras y si después Pablo quiere también complementar, pues ya le dejo el micrófono. Paulina, ¿quieres hacer tú directamente la pregunta para que interaccionemos más?
Hola, Juan, muchísimas gracias por la presentación. Y mi pregunta es, ¿cuál sería uno de los métodos más acertados para medir las interacciones de estrés? ¿O el más utilizado generalmente si es que ya está definido? Listo, listo, María Paulina, muchas gracias por la pregunta. Eh, no tengo mucho conocimiento del tema, pero lo que sí conozco es por medio de, digamos, de señales electromiográficas que miden la tensión muscular. Eso sí se ha trabajado en la literatura para medir estrés. Sin embargo, como el estrés es tan subjetivo, depende de la persona, puede que sea por su duración, puede que sea por tensión muscular. Entonces no hay como, pues no está como definido un proceso estándar. Pablo, no sé si tú quieres entrar a complementar, pues como lo hiciste en el chat. Sí, pues no mucho porque realmente es un tema que recién pues se está estudiando, no hay muchos trabajos al respecto, pero hay uno que salió hace poco donde miden varias variables fisiológicas, ¿no? En la piel, con un sensor de estos tipos, esos sensores portables, pues miden la respuesta galvánica, la temperatura, la frecuencia cardíaca, y entonces con redes neuronales, pues, o alguna técnica de esas, se saca como un índice de estrés asociado a eso. Entonces, eso es un método que he visto recientemente, pero no hay mucho más al respecto. Así que, pero eso es un buen método, un buen problema a estudiar porque es un problema de señales y de cómo reconstruir esa señal que sería importante para el desarrollo del proyecto. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Santi. Gracias. Vale. María Fernanda, ¿quieres hacer directamente la pregunta tú, por favor? Hola Juan, gracias por tu presentación. En la presentación tú nos mostraste que utilizaste 3 días para la identificación del modelo y 2 días para la validación. ¿Hay algún criterio para decidir esos días? Hola, Mafe, sí, gracias por la pregunta. Sí, hay varios métodos. Uno de ellos que utilizamos es por medio de la identificabilidad práctica, pero por lo general lo que se usa es una gráfica, donde en el eje Y tienes digamos, el ajuste en el periodo de calibración o identificación, y en el eje X tienes el ajuste en la validación. Entonces, eso lo que hace es como un codo, la gráfica es como un codo, y miras cuál es la mejor respuesta digamos, que te maximiza el desempeño en identificación y el desempeño en validación. Entonces, esa es otra técnica que se usa generalmente. Gracias. 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 Antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo el mensaje que nos escribió el profesor Freddy con el formulario para que por favor los participantes diligencien el formulario. Muchas gracias. Hay una pregunta de Juan Esteban. Juan, si quieres abres el micrófono y la preguntas directamente. Listo. Hola Juan David, ¿cómo estás? Muy buena la presentación y muy interesante todos los resultados que mostraste. Mi pregunta estaba relacionada un poco porque no sé si se notó claramente, habían dos parámetros que tenían un subíndice, ¿no? Subíndice A, subíndice B. Entonces era si tenían alguna relación en concreto esos dos parámetros que tienen como teta, subíndice un número y subíndice A o B. Y la otra era, bueno, la relación que hay entre esos parámetros y los parámetros de la sensibilidad a la insulina, la relación carbohidrato-ratio, esos parámetros pues de la insulinoterapia.
Listo. Hola Juan, gracias por los comentarios. Sí, no, el subíndice A y B se refería era más al compartimento. Por ejemplo, el parámetro, pues así fue que lo definimos, pero el parámetro en el compartimento 2 5A y en el compartimento 1 5B. Y con respecto a los parámetros como la sensibilidad a la insulina y el carbo ratio, sí, se relacionan directamente al modelo. Por ejemplo, la sensibilidad a la insulina sería, en este caso, la multiplicación de los factores digamos, de esta rama. Entonces, la insulina exógena y esta sería la sensibilidad a la insulina. Bueno, te entendí claramente. Muchas gracias por la respuesta. Una última pregunta. ¿Hay algún criterio de parada del algoritmo de optimización? Bueno, eso ya es un poco aparte, pero también me quedó como duda si había algún criterio de parada del algoritmo de optimización o cómo hacía el algoritmo para definir cuándo encontró los parámetros óptimos. Sí, Juan. Cada algoritmo tiene su criterio de parada, ¿cierto? El FMINCON y el algoritmo genético. Pero, digamos, este ciclo también tiene un criterio de parada. Entonces, el criterio de parada fue si, si el fit o, digamos, el ajuste del modelo a la curva no mejora con un ciclo, con una iteración más de un 1%, es porque no se puede, digamos, mejorar más la entrada de comidas y los parámetros simultáneamente. Entonces sí, esa fue como el criterio de parada que definimos, un porcentaje. Ok, Juan David, muchas gracias por las respuestas. Listo, gracias. Gracias. No sé, ya abrimos el micrófono si alguno otro de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario. Parece que no, profe. Sí, parece que no. Bueno, entonces si quieren para despedirnos, los que quieran, voy a dejar de grabar y para despedirnos, los que quieran, prendemos un momentico la cámara para